Bueno, y como les comentaba, la pandemia causó el cierre de negocios, ha generado desempleo y evidentemente el incremento de las deudas. La morosidad, ¿no? La morosidad es un reflejo justamente del golpe de la crisis. ¿A cuánto asciende el monto que adeudan los peruanos? ¿Qué distritos concentran la mayor cantidad de morosos? Se lo contamos todo en el siguiente informe. Durante el 2020, más de 6.800.000 peruanos reportaron retrasos en el pago de sus deudas con las entidades del sistema financiero, tiendas comerciales, colegios e incluso empresas de servicios básicos. Sergio Soto, gerente de marketing de Equifax Perú, explicó que en la última parte del año se registró un pico en estos retrasos. Entre enero del 2020 y diciembre del 2020, tanto la deuda morosa como el número de morosos se han mantenido relativamente estables. Hasta agosto del 2020, un efecto de reprogramaciones que contuvo la morosidad, ¿no? Sin embargo, a partir de septiembre hasta diciembre de 2020, el monto moroso se ha incrementado, ¿no? Según el estudio de Equifax, se estima que hay cerca de 8.379 millones de soles en deudas de créditos o facturas de servicio de telefonía, agua, luz y educación que no fueron pagados a tiempo. Esto significó un incremento de 4.2% de lo que se registró en el 2019 y es un monto mayor al que gastó el gobierno en la entrega de bonos. El problema es que la situación se mantuvo en los primeros meses de este año. Lima es la provincia con el mayor número de deudores y de deuda, con 3 millones de morosos y 16.182 millones de soles pendientes de pago. Es decir, lo que equivaldría a la mitad del presupuesto de educación para este año. Javier Salinas, director de Emprende UP, explicó por qué los distritos de San Isidro, Surco y San Juan del Lurigancho lideran la lista. Encontramos un distrito como San Isidro, que no solamente es un distrito, digamos, de alto poder adquisitivo, sino también es un distrito donde están personas mayores también. Han incrementado su índice de morosidad en productos corrientes como son la tarjeta de crédito y los préstamos personales. Otro que me da atención por todos, digamos, Santiago de Surco, también es Juan de Lurigancho, mucho poder económico y mucha actividad económica, ¿no? Formal, informal, como querramos, que eso se refleja, digamos, en los montos de endeudamiento y morosidad. A nivel regional, luego de Lima, Piura y La Libertad concentran la mayor cantidad de morosos, mientras que Arequipa y Lambayeque concentran la mayor cantidad de deuda después de Lima. Por otro lado, la morosidad también aumentó en las deudas de tarjeta de crédito y préstamos personales, pues los usuarios prefieren pagar sus créditos hipotecarios. Walter Eizaguirre, experto en finanzas, aconsejó tener cuidado con los préstamos que apuntan a satisfacer deseos como un televisor o un viaje. Por lo cual deberíamos de tener claro que no hay que endeudarnos nunca por cosas que no nos sumen valor a nuestra vida. ¿Qué cosa nos suma valor? Una deuda de capital de trabajo para un negocio, porque esto nos generará un ingreso futuro. Estudiar, aprender algo que nos ayude a generar un ingreso en el futuro también. Un vehículo, una vivienda, porque uno va a dejar de pagar el alquiler, son deudas que nos van a ayudar a tener un patrimonio futuro. La mora promedio durante el 2020 es de 4.925 soles, pero hay una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Mientras los varones han dejado de pagar 5.000 soles, el retraso de las mujeres es de 3.754 soles. En ambos casos, la principal deuda pendiente es con la tarjeta de crédito. Bueno, y para profundizar en esta información vamos a conversar en este momento con Sergio Soto. Él es gerente de marketing de Equifax Perú. Señor Soto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el dato llama mucho la atención. Hablar de 6.800.000 personas que están en morosidad, pues es un universo tremendo, teniendo en cuenta la cantidad de adultos que hay en nuestro país. En nuestro país hablamos, si no me estoy equivocando, en cifras del INEI, de 24 millones de adultos, es decir, ¿cuánto? La sexta parte, la cuarta parte. La cuarta parte de ellos estarían, o más de la cuarta parte estarían en morosidad.
Sí, hay que ver esta cifra en perspectiva, ¿verdad? Recordemos que este estudio, el que publicamos, ¿no?, junto con el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico, este es el segundo estudio, ¿no? Viene del año pasado y este captura hasta el cierre de diciembre 2020. En Equifax Infocorp estamos considerando la deuda de dos mundos. La del sistema financiero, que es el tradicional, la que siempre se analiza en todos los estudios, y la deuda comercial que no pasa por bancos, es decir, deudas de luz, agua, teléfono, arbitrios, impuestos prediales, multas, tickets de velocidad, una factura que no le pagas a un proveedor. Toda esa deuda que no pasa por bancos, digamos, engrosa la base del análisis que hemos realizado. Y recordemos también que estamos definiendo atraso como 30 días respecto de la fecha de vencimiento. Entonces, si tomas en cuenta esas características, te arrojan cifras que, como tú dices, son la cuarta parte de la población económicamente activa, ¿no? Sin embargo, en diciembre 2020, esos 6.800.000 personas son menos personas en situación de morosidad que las del mes anterior, de noviembre 2020, donde había 8.300.000. Digamos, hay una pequeña mejoría en cantidad de morosos. Pero esto debido a qué, porque eso también es interesante, ¿no? Vemos, como efectivamente lo mencionan, que en noviembre hay un pico en la morosidad, luego esto cae en diciembre. ¿Por qué cae? Y pongo algunas ideas. Cae porque quizá por ser fin de año cayó una platita extra que ayudó a pagar esas deudas atrasadas, o quizá las entidades financieras, las casas comerciales, las empresas también de servicios decidieron dar facilidades de pago. Mira, analizando el estudio, hemos llegado a dos hipótesis, ¿no?, que podrían explicar ese descenso en la cantidad de morosos entre un mes y otro. El primero es el que tú decías, ¿no? Digamos, el último mes es un mes donde puede caer algún aguinaldo, puede caer una platita extra, y eso te ayuda a capear un poco deudas que estaban en situación de morosidad. Por lo tanto, hay menos personas reportadas a la central de riesgo. Pero por otro lado también hay ciertos sectores económicos, como el sector de telecomunicaciones, que concentra una gran cantidad de personas. Estamos hablando de millones de personas. Todos tienen un teléfono, la mayoría tiene internet de alta velocidad, la mayoría tiene cable o televisión satelital, que ahora en pandemia han pasado a ser servicios básicos, ¿no? Antes un internet de alta velocidad era un servicio suntuoso. Hoy en día, dado que tu casa es a la vez tu oficina y a la vez el colegio y a la vez tu centro de entretenimiento, digamos que el internet ha pasado a ser parte de la canasta familiar y no es algo que te puedas dar el lujo de dejar de pagar. Entonces, probablemente eso entre un mes y otro ha también hecho disminuir la curva de número de morosos entre un mes y otro. De hecho, en uno de los gráficos se muestra la disminución en telecomunicaciones, tanto en monto moroso como en número de morosos. Ahora, no sé si, porque entiendo que el análisis es hasta diciembre del año pasado, pero no sé si puedan más o menos ver o analizar de cómo le ha ido a los peruanos en estos primeros 2 meses del año, enero, febrero. ¿O es muy pronto para saber cómo han evolucionado estas cifras? Miren, el objetivo de este estudio desde el principio, ¿no?, el objetivo que nos trazamos Equifax Infocorp con la Universidad del Pacífico era sacar un informe trimestral, que se actualice trimestralmente para darle visibilidad a todos los sectores económicos de lo que está pasando con la morosidad en el país, para que se puedan tomar mejores decisiones. Y esta pregunta que me haces nos la hacíamos también en la tercera parte del año pasado, donde sacamos el primer estudio. ¿Qué va a pasar a cierre del 2020, no? Lo que vimos es que, como están apuntando muchos otros actores, la morosidad, digamos, se ha incrementado a medida que el efecto de las reprogramaciones deja los créditos comienzan a vencer, entonces se empieza a notar, se empieza a disipar ese efecto de contención de las reprogramaciones, y ha habido ha habido un incremento en la deuda morosa en el último trimestre del año. Ahora nos preguntas cómo se viene el cierre del trimestre del año en curso. Nosotros creemos que si hay un incremento, va a ser gradual, ¿no? Recordemos que se ha anunciado de parte del gobierno de que van a haber reprogramaciones de créditos reactivas, de los créditos FAE-MIPE, y probablemente todavía dure el efecto de la segunda ola de reprogramaciones, así que si hay un incremento, sería gradual.
es lo que estamos pensando con la universidad. Y sobre ese punto, ¿no? Y hablando de la morosidad y de los programas de apoyo, cuando hablamos de reprogramación, como lo que está haciendo el gobierno, ¿son paliativos? Es decir, ¿estamos pateando el problema hacia adelante porque en algún momento esa deuda se va a tener que pagar? Efectivamente, en algún momento se va a tener que pagar. Como tú dices, es poner como, no un parche, es como poner un paliativo, como tú bien decías, ¿no? Es como tratar de minimizar los efectos esperando que la situación mejore para que empiece a revertirse el incumplimiento de las deudas. Pero estos son indicadores que tenemos que revisar trimestre a trimestre para poder sacar conclusiones más certeras. Ahora, viendo ya el detalle para entender cuál es o dónde están los principales problemas, ¿cuál es el principal producto donde se les hace más complicado pagar a los peruanos? Llámese, no lo sé, la luz, el agua, la tarjeta de crédito, el crédito de consumo. ¿Dónde notan que la morosidad es más abultada? Bueno, hay un comportamiento que es propio de la pandemia y que lo hemos visto en el pago de los productos financieros, ¿no? Porque ahí sí podemos diferenciar tarjetas de crédito, de hipotecarios, de vehiculares, de créditos de capital de trabajo, ¿no? Y lo que hemos visto es que en pandemia, en estos meses, el peruano en general ha priorizado el pago de créditos de largo plazo, ¿no? Ajá. Y ha, digamos, ha pateado un poco el pago de créditos de instrumentos de corto plazo, llámese tarjeta de crédito y préstamos personales. ¿Qué quiere decir esto? Interpretamos que en pandemia el peruano ha querido tener liquidez, ha usado la tarjeta de crédito para pagar cuotas, ha usado la tarjeta de crédito para pagar servicios básicos, por ahí se le dio un poco la mano propio de la situación actual, o ha incluso echado mano de el efectivo que puedes extraer de la tarjeta de crédito y digamos, es por eso que la morosidad en este tipo de instrumentos de corto plazo ha crecido a lo largo de estos últimos meses, en comparación de un crédito hipotecario que, por el contrario, su nivel de morosidad ha bajado. Esto está correlacionado con lo que te dije al principio, ¿no? Que tienes que asegurar esa estabilidad a largo plazo de tu casa, que ahora no solo es tu casa, es todo lo que dije. Y esto puede generar, ya pensando en las implicancias, el hecho de que aumente la tasa de morosidad en tarjetas de crédito puede generar que la colocación de estas tarjetas, de este dinero plástico, disminuya en los próximos meses, que los bancos sean más cautelosos al momento de colocar estos productos. Bueno, es muy importante que, digamos, no se suele, no es una costumbre nuestra de nosotros como peruanos en general estar preocupados por nuestro historial de crédito, ¿no? Es muy importante al momento de solicitar un crédito que tengamos la sana costumbre de ver cómo estamos en nuestro reporte Infocorp. Claro. Si estamos al día con nuestras deudas, si hay alguna cuota que me olvidé de pagar, en qué momento para estar limpio y generar un buen hábito de pago. Esa preocupación por tu salud financiera la tenemos todos los peruanos consultando un reporte de Infocorp y podemos estar más seguros al momento de presentarnos a un banco y saber que nos van a prestar y con buenas condiciones porque tenemos un buen historial, ¿verdad? Entonces es importante generar esa conciencia. Perfecto, señor Soto, muchas gracias, muy gentil por esta explicación y por presentar este informe muy interesante, muy detallado. Incluso más información al respecto la pueden verificar, la pueden revisar en la página web de rpp.pe en la sección de economía, porque incluso hay un desagregado que presenta Equifax por regiones a nivel nacional y también por distritos. ¿Cuáles son los distritos más morosos en el país? Tanto por monto de deuda atrasada como por número de personas que se han atrasado en el pago de sus deudas. Toda la información en rpp.pe, pero ahora nos vamos a una breve pausa.